Sí. Los síndromes neurocompresivos es una condición patológica que nos habla de que hay una diferencia entre el volumen de la estructura del nervio periférico y el área anatómica por la que transcurre. Ahora veamos la estructura del nervio. Primeramente tiene una parte que se llama endoneurio, que es la que permite la homeostasis del axón y es el espacio donde se intercambian ciertas sustancias. Después está el perineurio, que actúa como una barrera selectiva de conducción y que aparte controla los movimientos locales de los iones. Finalmente tenemos al epineurio, que va a ser un recubrimiento global que va a permitir que el nervio se deslice entre otras estructuras con facilidad. Podemos ver en la prevalencia que el 60% de las afecciones se dan en el miembro superior, con una mayor afección en el nervio radial, y también afecta en el 83% al sexo masculino. En el área de urgencias hay una incidencia de 2.8% de pacientes con alguna afección de nervio periférico. La edad promedio es de 34 años y normalmente se debe a traumatismos vehiculares o por accidentes laborales. La sintomatología general de estas afecciones suele ser parestesias, dolor, debilidad muscular, parálisis muscular y pérdida de reflejos. También podemos encontrar datos neurológicos, ya sea positivos o negativos. Dentro de los positivos está la alodinia, que es una percepción anómala del dolor. También está la disestesia, que es un trastorno de la sensibilidad, en donde puede haber disminución o exageración de una sensación desagradable ante un estímulo normal. También está la hiperalgesia, que es una sensibilidad excesiva al dolor, y por último tenemos el dolor súbito, que es ese tipo de dolor que aparece repentinamente. Dentro de los datos negativos encontramos la pérdida de esterognosia, recordando que la esterognosia es la capacidad que tenemos de reconocer objetos solo con nuestro sentido táctil. La anestesia, que es la ausencia temporal de sensibilidad. Y por último, la hipoestesia fina y profunda, que se refiere a un trastorno de la percepción en donde hay una disminución en la intensidad de las sensaciones. Hay dos tipos de clasificaciones. La primera, según Sedón, nos dice que el paso 1 es la neuropraxia, donde hay un daño en la conducción pero no se altera el tejido conjuntivo. También está la axonotmesis, que ya significa que hubo un daño y un corte en el axón, pero no se dañó el tejido fascicular conectivo. Esto puede deberse a un traumatismo. Por último, está la neurotmesis, que es la herida más grave, en donde hay una disrupción casi total o total del axón y del tejido conectivo, y esto puede deberse a traumatismos con laceración o debido a fármacos nocivos. La segunda clasificación es según Sutherland, que nos dice que hay 5 grados. El grado 1 nos habla de que hay un daño en la conducción, más no en el tejido conectivo. El grado 2, que nos dice que hubo una lesión parcial del axón, pero que se regenera más o menos 1 pulgada al mes. Y el grado 3, que nos dice que hubo una laceración parcial del axón y del tejido conectivo. El grado 4 es una lesión casi completa del axón y del tejido conectivo. Y el grado 5 es una lesión completa de todo el trayecto epineural. Ahora hablemos de los movimientos del tejido nervioso. Primero tenemos al deslizamiento, que como su nombre nos dice, va a permitir que el nervio se deslice entre estructuras externas e internas, evitando fuerzas de roce, tensión y cizallamiento.
El segundo movimiento es el despliegue, que va a permitir una distensión específica del tejido ante movimientos externos. Por último, tenemos el elongamiento de interfase, que es el que va a permitir la actividad selectiva de los componentes endo y perineurales. Ahora hablemos de la parálisis del plexo braquial, en donde hay tres tipos principales. El tipo 1, que es de ERF, que va de C5 a C6. El tipo 2, que es de Comple, de C8 a T1. Y la parálisis total, que va de C5 a T1. Hay diferentes factores de riesgo, como por ejemplo el parto con ubicación en cadera, el canal de parto estrecho, un bebé macrosómico o una luxación glenohumeral. Hablando de los síntomas de esta parálisis, puede ser que haya una ausencia de reflejos motores, una hipotonía por debajo del codo o una dificultad para elevar el hombro. Y si hablamos de recién nacidos, puede que falte la movilidad espontánea. Y en el tratamiento, pues bueno, en infantes hay una recuperación total con la debida terapia y en adultos se necesita una intervención quirúrgica que puede tener un restablecimiento parcial de la fuerza. Síndrome de escalenos. En esta lesión es muy común que se compriman los troncos inferiores del plexo braquial. Las principales causas es que puede ser secundario a una compresión de la musculatura escalena contra la primera costilla, o también puede deberse a una compresión de la arteria subclavia con cianosis de brazo y pulso radial débil. Los síntomas más característicos es la hiporreflexia tricipital y la debilidad de extensores de codo, mano y falanges. Ahora vamos a hablar de las lesiones en el nervio cubital. Recordemos que el nervio cubital va a pasar por debajo del epicóndilo del codo y es donde normalmente nos pegamos y sentimos que se duerme. Se dirige hasta el meñique pasando por el túnel de Guyon. En la sintomatología principal se encuentran las parestesias e hiposensibilidad del cuarto y el quinto dedo. También hay una atrofia muscular cubital e hipotenal y también se pierde la función de la oponencia al meñique. Está la clasificación según McWoman, que se divide en 3 grados. El grado 1, que es una lesión leve, en donde solo hay parestesias y adormecimiento. El grado 2, que es moderado, en donde hay parestesias, adormecimiento, debilidad y pérdida de fuerza muscular de interóseos. Y el grado 3, que es grave, en donde hay una parálisis muscular intrínseca de la muñeca en porción cubital. Y los síndromes más comunes de este nervio es el síndrome de compresión de corredera epicondilar medial y el túnel de Guyon. El nervio radial es el que va desde la axila hasta los dedos y se va a encargar de la sensibilidad del dorso de la mano, lateral y posterior del antebrazo, y es el que también se encarga de la extensión y la supinación del antebrazo, mano y dedos. El síndrome de interóseo posterior puede ser secundario a fracturas de radio, luxaciones de radio, o ya sea por la corredera de Froese, y también se da por la sinovitis reumatoides. Hay una afección motora a partir del antebrazo y la funcionalidad del codo es respetada. El síndrome de Waterberg es una compresión de la rama sensitiva del nervio radial en porción del antebrazo. Provoca una queiralgia parestésica y también es secundaria una hipertensión de los tejidos faciales de supinador largo.
Ahora hablemos del nervio mediano, que está formado por las raíces de C6 a T1 y es el que va a dar la inervación cutánea de la mano por dos ramas, la cutánea palmar y la cutánea digital. En el síndrome del pronador hay una parestesia de la eminencia tenar y hay un dolor que no se asocia a la noche y que normalmente se recorre hasta el antebrazo. Hay una afección motora de primero, segundo y tercer dedo y es ocasionado por la compresión de dos cabezas del pronador redondo. El síndrome del túnel del carpo es lo que sucede cuando los tendones flexores de la muñeca se inflaman y oprimen al nervio. Es lo que comúnmente vemos en las amas de casa o en las personas que hacen demasiado trabajo de escritorio. Su prevalencia es mayor en las mujeres y va aumentando con la edad. El diagnóstico de este síndrome puede darse por pruebas específicas como Fallen o Tinel y también por la exhaustiva evaluación clínica. Los síntomas pueden ser graduales o aparecer repentinos. Normalmente se acompañan de adormecimiento, hormigueo y dolor en la zona de muñeca, pero puede recorrer todo el brazo hasta el hombro, y son como descargas eléctricas. La compresión del nervio peroneo profundo puede deberse a una fractura del cuello del peroné o a un impacto severo sobre la misma. También puede deberse a una compresión de los tendones del tibial anterior, el extensor común y propio, entre otros. La sintomatología es que hay una paresia en dorsiflexión de pie y en los extensores de las falanges, y también hay un adormecimiento entre primer y segundo dedo. Ahora hablemos por último de la compresión del nervio tibial, que puede deberse a una compresión del túnel del tarso, una compresión de las ramas laterales plantares y una compresión de la rama calcánea. Está asociado con jugadores de fútbol o con bailarinas y normalmente es mal diagnosticado como fascitis plantar. Los síntomas pueden ser hiperalgesia, alodinea o dolor ardoso en la planta del pie. This shit that ice cold, Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Styling, wildin', living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman, I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man, I'm too hot. Say my name, you know who I am, I'm too hot. And my band bought that money, break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. 'Cause Uptown Funk don't give it to you.